Hola, profe. Hola. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Hola, profe, buenas tardes. Ya vamos a esperar un minutito más para que los demás ingresen y vamos a comentar dos cosas en la reunión de hoy día que va a ser un poquito corta ya. Ya. Bueno, esto igual va a quedar grabado, va a estar en YouTube, como siempre. Lo primero es conocer sus opiniones en torno a la prueba trimestral. ¿Qué les pareció? ¿Muy complicada, difícil? ¿Se entendía? ¿Estudiaron? ¿El tiempo? Cuéntenme. No estuvo tan complicada. Estuvo fácil, sí, el que el estudió estuvo fácil, ¿Ya? ¿Qué porque más? estaba toda en la materia. Exacto. ¿Y se acuerdan de la clase de retroalimentación que yo marqué cosita importante? Ujú. Pregunté algo muy similar, ¿cierto? Por eso siempre las recomendaciones tienen que tomarlas. ¿Qué más? Gracias, Christopher. ¿Quién más? Que la prueba era parecida como a los formatos anteriores. Al formato anterior de la prueba había como una parte de alternativa, que era como lo mismo del anterior que había que justificar, y la otra parte que era como una fuente y mandar un audio. Exacto. ¿Ya? La Sí, prueba, dime. disculpe, profe, pero usted dijo que en ese como repaso que tuvimos, que dijo que iba a ser casi igual la prueba, iba a ser igual la prueba a la otra. Iba a ser Sí, casi muy igual. similar. Y la prueba que viene, la última ya, va a ser muy similar también, el mismo formato, para que lo tengan en mente. Por eso quiero que revisemos un par de preguntas de justificación para que eso quede bien claro ya, porque gran parte de la prueba tiene que ver con las justificaciones, ¿ya? Y existen muchas formas de justificar y voy a explicar un par de formas cómo justificar para que lo hagan mucho mejor, ¿ya? Algunos justificaban muy bien, entendían la idea, otros no tanto. Por eso la idea de esto es doble. Uno, que puedan reforzar el tema de las justificaciones y otro también para las personas que van a tener que dar la prueba de recuperativa, que lo tengan en mente porque la prueba recuperativa va a ser muy similar a la prueba trimestral que ya tuvieron. Así que esto va a ser como doble instancia. Entonces les voy a compartir pantalla sobre la corrección de la prueba trimestral que yo, obvio, la respondo antes de que ustedes hagan la prueba. Me comentan si se ve todo bien o lo pueden escribir también en el chat. Sí, profe, sí se ve. Ya. Se ve. Sí, se ve. Existen formas de justificación, ¿ya? Y las formas son las siguientes. Cuando la alternativa tiene A, B, C, D y E y es solamente una correcta, ¿cierto? Cuando es una correcta, por ejemplo, en este caso sabemos que la primera pregunta está orientada a lo que pasó después de la independencia en la forma de organizar el Estado, ¿cierto? Centralismo y federalismo, que eso fue clases que vimos creo que en agosto, julio. Y ustedes sabían que las dos formas de lucha eran entre el federalismo y el centralismo, porque sabemos que no fue Pipino ni Pelucón, ni tampoco el proyecto de Bolívar con el portaliano, y nada que ver todo acá abajo. Sabemos que es la C, que es correcta, y automáticamente justificamos. ¿Y cómo justificamos? De esta forma. Fueron las dos posturas antagónicas que se enfrentaron sobre la forma de organizar las recientes naciones americanas, ¿ya? Y pueden colocar algún tipo de ejemplo. Por el caso de Chile optó por el Estado unitario. O sea, es complementar la información de la alternativa correcta, justificarla, argumentarla con información válida que hemos trabajado. O podrían haber colocado el federalismo defendía esto y el centralismo defendía esto otro, y también es una justificación, porque complementan la respuesta. ¿Ya? Esa es la primera forma de justificar cuando solamente una alternativa. ¿Ya? Voy a ir viendo, creo que voy a alcanzar a ver todas las de la prueba. La 2, podemos ver que hay 1, 2 y 3, ¿cierto? Y está hablando en esta pregunta del proceso de aprendizaje político o anarquía en este proceso de organización de la República de Chile. Entonces la pregunta dice, a pesar de las diferencias que se pueden establecer entre ambas visiones, ¿cierto? En la visión de anarquía y en la visión de ensayos,
es posible afirmar que en este periodo la élite política enfrentó desafíos que complicaron la organización de la República, entre ellos. Y también ustedes tienen que empezar a implementar el tema del descarte y van sacando alternativas, ¿cierto? Ya. Sabemos esto, ¿cierto? Que hubieron diferentes desafíos que tuvo que enfrentar nuestro país. ¿Lograr experiencia política? Sí, ¿cierto? Sabemos que querían implementar la experiencia política después de ese proceso de inestabilidad y después de lo que había pasado con la independencia. Acuérdense que Chile era un país independiente y no tenía experiencia política, o sea, la UNO automáticamente ingresa. Estabilizar la economía nacional, también recuérdenlo, había un problema económico por la guerra, Chile se endeudó con Inglaterra, le exigió diferentes tipos de préstamos, y cualquier guerra de independencia, cualquier tipo de guerra hay que financiarla. Y Chile no tenía ese dinero y lo pedía prestado al principal enemigo de España, que era Inglaterra. Y último, buscar una estabilidad social. También, no había estabilidad social, había bandidaje rural, habían revueltas, había un clima bastante complicado en esa época. Sabemos que son Profe, las tres, ¿cierto? Dime. creo que usted esa pregunta la había dicho en un video, lo había Ta- explicado. También, claro, mucho de lo que también pregunto lo voy comentando o lo dejo muy, pero muy casi respondido, ¿ya? O doy los lineamientos para responderlo. Si sabemos que son las tres, automáticamente podemos hacer una justificación que englobe todo, ¿ya? Que englobe las tres, no una por una. Podría ser, Chile era un país que tenía diferentes problemas en esa época, por ende se veía evidenciado en lo político, en lo social, en lo económico, o Chile era inestable, y hacemos una justificación global. No es necesario que lo hagan uno por uno, esta es verdadera por esto, esta sí, esta no. Si lo hacen, bien también, ¿ya? Pero les va a tomar más tiempo. Lo ideal es que cuando son las tres alternativas, lo hagan de forma global, ¿ya? En este caso yo le coloqué Chile había tenido una estabilidad política, social y económica, que fue los principales desafíos que enfrentó Chile en el proceso de organización de la República, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer de forma individual o lo pueden hacer de forma global como a ustedes más le parezca. A lo mejor alguien le puede decir, no, yo con un comentario global lo puedo hacer, o a alguien le gusta más el detalle, también bienvenido sea. ¿Ya? Eso con esta. Nos vamos con la 3. Ya estoy comentando algunas preguntas y punto importante, ¿ya? Esta materia ya no va a ingresar en la siguiente prueba, porque todo lo que pasemos de aquí en adelante entra en la siguiente prueba, igual les voy a enviar el temario, pero esta prueba y lo que estamos comentando ahora les va a servir para justificar, para comprender algunos tips, y también para las personas que van a dar la prueba recuperativa, que espero que les vaya bien, ¿ya? Hubieron muchos azules, sobre 6, 5, estuvo muy variado, ¿ya? También hubieron rojos que estuvieron cerca del 4, rojos un poquito más trágicos, pero espero que la prueba recuperativa sea la oportunidad para que las personas que les fue mal tengan la oportunidad de subir a un azul, ¿ya? Entonces, nos vamos a otra pregunta que solamente es una alternativa, ¿ya? Durante el... Profe, Dime. ¿la nota todavía no está lista? Sí, las notas están ¿O, listas. o la va a mandar esta otra semana? Claro, yo cuando ustedes hacen la prueba, yo reviso y las tengo 3, 4 días después, pero hay que seguir el protocolo del colegio. Ustedes saben que en una fecha se envían las notas. Yo se las voy a enviar creo que la próxima semana. Creo que el 15 de octubre hay que enviar las notas, ¿ya? Igual les van a estar comentando sus profesores jefes, pero está todo listo. Incluso les voy a dar un pequeño adelanto. Dice puntaje, dice taller con décimas. ¿Se acuerdan del taller que les envié? Para que hicieran que era voluntario. Y aparte hay una tercera fila. Y esa fila, se los voy a comentar ahora, es fila de participación. A las personas que participaron en las clases por Zoom, en las reuniones y en los reforzamientos, les asigné décimas. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Quién más habló? Díganme. Profe, ¿cómo nos anotamos para la prueba de recuperación? Tienen que inscribirse el día 19 de octubre, si la memoria no me falla, y lo tienen que hacer igual que la vez pasada, todo por correo. ¿Por qué por correo? Ya, porque los WhatsApp a mí se me pierden, jóvenes. Ya tengo miles de WhatsApp de toda la media y se me van perdiendo los números. Yo no guardo números, son muchos. Y por correo no. Y por favor, envíenlos por el correo del colegio. También sale su nombre. Si lo envían por correo personal, yo a veces no los puedo identificar. Y me colocan, profe, me quiero inscribir para la prueba recuperativa, que esté muy bien. Listo. Y yo automáticamente el día de la prueba se la envío.
Profe, ¿es hasta el 19 o No, es, desde ahí? creo que, por lo que me acaban de comentar hace un rato atrás, es el 19 de octubre. ¿Ya? Ok, profe, No me escriban ahora porque todavía estamos en prueba, estoy revisando, ustedes están en otras cosas. Les van a avisar con el tiempo debido y ustedes me envían un correo y se inscriben. Súper cortito, ¿ya? Y como Ya, les profe, dije, muchas gracias. profe, quiero darle prueba recuperativa. Listo, saludos. ¿Ya? Un hola y un saludos, ¿ya? Y problema resuelto. Y después les llega la prueba en las fechas correspondientes. Y ustedes saben que son 24 horas de nuevo, y cualquier duda me pueden preguntar. Muchos me preguntaron, pueden preguntar en el grupo, me pueden hablar a mí hasta máximo a las 7 de la tarde. Después de esa hora ya no es complicado, ya, a no ser que sea algo muy, pero muy urgente o trágico, ya. Pero máximo 7 de la tarde me pueden comunicar y preguntarme temas de la prueba, alguna duda, ya, para que lo tengan en mente. Vamos entonces con la 3. ¿Ya? En esta ocasión vamos a responder solamente la de selección múltiple y comentar un par de cosas que me quiero dejarlas claras. La 3. Durante el periodo de organización de la República se realizaron 3 intentos de organización constitucional, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 1823 moralistas, 1826 leyes federales y 1828 constitución de índole liberal. Existía inestabilidad, crisis económica y desacuerdo en la forma de organizar políticamente la nación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al aspecto que más representa este proceso posterior a la independencia? Esto es muy importante. Automáticamente ustedes piensan en estos años. ¿Ya? Nunca hubo un acuerdo político económico, pero el periodo acabó sin enfrentamientos bélicos. Erróneo. ¿Ya? Existieron enfrentamientos bélicos. Acuérdense que termina con La el batalla proceso. del Ircay. 1831. Exacto, la guerra civil entre pelucones y pipiolos, ¿cierto? Profe, Dime. esa no era esta alternativa no estaba en la prueba anterior. Sí, sí. Y de hecho lo revisamos en clase. Sí, lo Sí, revisamos también. en Por el eso repaso. por eso que es muy importante que cuando yo les envío el temario que lo vean bien, porque a veces hay contenidos que a mí me parecen muy importantes que yo creo que no quedó claro y vuelvo atrás y lo coloco en el temario, ¿ya? Así que estudian del temario. Si yo le envío un temario, estudien eso, no estudien ninguna cosa que esté afuera, ¿ya? Esto lo revisamos. B. La constitución del año 26 fue la que más tiempo duró y mayor impacto tuvo en la sociedad. Imposible, ¿cierto? 1826, 1828, duró 2 años. ¿Ustedes creen que una constitución que dura 2 años tiene impacto? No. No, la de Chile en la actualidad está de 1980, perdón, ¿ya? La que había antes de esa fue la de 1925 y la de antes de esa, imagínense, fue la que yo les comenté, la de 1833, que duró casi un siglo. C. ¿Se produjo la fusión entre federalistas y castanqueros que produjeron la Constitución liberal? No. Acuérdense que los que produjeron la Constitución liberal fueron los liberales. Los estanqueros estaban a favor de una constitución de tipo unitario y eran de una corriente más conservadora, se podría decir, y los federalistas no estaban, eran de la corriente de liberales, pero no estaban apoyando a esta constitución porque apoyaban a la de 1826. Y la E, los pelucones y pipiolos alcanzaron un acuerdo político que mantuvo durante el siglo XIX. Imposible, ¿cierto? Nunca hubo un acuerdo político, siempre hubo pugna, los diseños conservadores por los gobiernos liberales, transformaciones liberales, reformas, desacuerdos, ¿ya? Y por eso es que Chile se caracteriza porque este enfrentamiento entre las dos corrientes políticas más importantes, los conservadores que serían la derecha, se podría decir, y los pipiolos que serían la izquierda, los liberales, ¿cierto? Entonces la alternativa correcta es la D. Las facciones políticas, recuerden que no habían partidos políticos, el primer partido político en Chile se crea ¿en qué año? En el 1859, ¿no? 1849, 10 años 49, antes, ¿ya? 10 años. Entonces, las facciones políticas confiaban en las leyes para solucionar los problemas que afectan el país. Sí, acuérdense, decían ya, somos un país independiente, pero la mejor forma de organizarnos son con las constituciones, con las leyes, ¿cierto? Y eso es lo más importante, siempre la ley predominó. Entonces, la justificación sería, podrían haber colocado, lo más importante para estas facciones políticas era el poder de la ley, el poder de la constitución, el poder de las leyes, el poder del orden, ¿ya? Y estas facciones políticas confiaban en la ley y eran el reflejo de cómo querían organizar el país, ¿ya? Es como complementar esto. Y yo lo coloqué acá,
¿Ven? Esto es muy global. Yo sé que pueden existir muchas respuestas, pero esto es lo que debería haber tenido alguna pequeña idea en relación a esto, ¿ya? La 4 era súper sencilla y era una pregunta más de comprensión, ¿ya? El principal objetivo de los gobiernos conservadores era como casi de conocimiento puro, ¿cierto? Impulsar consenso político entre los liberales, no, querían implementar su programa político, garantizar la libertad individual de la ciudadanía, no, este era un postulado de los liberales, ¿cierto? Voy a borrar esto porque se va a confundir. De fomentar el desarrollo de la cultura entre las clases populares, tampoco querían fomentar la cultura en la clase alta, y después, al final, querían implementar los sectores populares y buscar la separación de la Iglesia Católica del Estado, tampoco. Ese era un punto importante de el ideario liberal. Ellos querían separar la Iglesia del Estado, los conservadores no, querían que el Estado siguiera trabajando con la Iglesia. Entonces la alternativa correcta es la B. Querían restablecer el orden y la estabilidad interior del país. Yo les dije, después de la organización de la República, Portales, Prieto, Bulnes, Simón, decían que Chile estaba devastado y la única forma de poder gobernar era con una constitución que declarara que el poder ejecutivo era más importante que el legislativo y que el orden predominara. Por eso que el orden era lo clave para poder gobernar dentro de los gobiernos conservadores. Entonces, una justificación podría haber sido súper cortita. Los gobiernos conservadores tenían las ideas de Diego Portales, que decía que el orden era lo más importante en el ámbito social. Listo. Mire, es casi una línea esto. Y es una justificación a esta pregunta. Y por esta justificación son 2 puntos. O sea, para la persona que estudia y conoce la materia y pregunta y comprende, tiene 2 puntos. ¿Ya? Muchas personas también colocaban solamente la alternativa correcta. Bueno, tienen un punto, pero pierden la otra por no justificar. ¿Ya? Nos vamos a la... ¿Todo claro hasta el momento, no? Sí, profe. Ya, Sí, profe. vale. Nos vamos a la pregunta 5. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes disposiciones de la Constitución del 33 contribuyó al incremento de las atribuciones del Poder Ejecutivo? Y aquí existieron muchas equivocaciones. Dice, ¿cuál de las siguientes disposiciones de la Constitución del 33 contribuyó al incremento del poder ejecutivo, de las atribuciones, del mandato, del orden? ¿Ya? Primero, creación de leyes periódicas de presupuesto, fuerza armada y contribuciones. No, ¿ya? No necesariamente. Todos los gobiernos tenían que hacer las leyes periódicas. Recuérdense que las leyes periódicas son las leyes de presupuesto, lo que Chile va a gastar en salud, en educación y en vivienda durante un año calendario. Lo mismo que hace el presidente Piñera ahora. Todos los años da la cuenta pública. Chile creció este porcentaje, Chile va a ganar esto, Chile gastó esto. Aquí pasó lo mismo en el siglo XIX, había leyes periódicas. O sea que el presidente de turno tenía que decirle al país lo que gastaba y lo que Chile ganaba, ¿ya? Y lo mismo con las Fuerzas Armadas. Recuérdense que las Fuerzas Armadas ahora dependían del Poder Ejecutivo, pero no está hablando de estas atribuciones del Poder Ejecutivo en gran medida. B, el establecimiento de la religión católica como oficial del Estado, tampoco, ¿ya? Está más orientado a un ámbito cultural y religioso, no al ámbito de las atribuciones del Poder Ejecutivo. C, voto censitario podría haber sido, porque recuérdense que el voto censitario podían votar solamente hombres, con tierra, que fueran alfabetos, y podría haber sido. El porqué de no, ¿ya? Porque el voto censitario también podría haber complicado al tema de los gobiernos conservadores, ¿ya? Y el Poder Ejecutivo porque podían controlar la elección, pero no en un 100%, ¿ya? La instauración de un Congreso bicameral, que significa un Congreso que tenga Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, está más orientado al ámbito legislativo que el ejecutivo. Siempre el Congreso es ámbito legislativo. Senadores, diputados, ámbito legislativo. Presidente de la República, ámbito ejecutivo. ¿Ya? Y la reelección presidencial inmediata. ¿Cuánto duraban los presidentes conservadores en el poder? 30 años. 10 años. Eso. Exacto, 10 años, ¿cierto? 10 años duró cada uno. ¿Se imaginan el presidente Piñera o la presidenta Bachelet 10 años consecutivos? Harto tiempo, ¿ya? Sería raro. Sí. Y
automáticamente tenían la opción de reelección. O sea, tenían 5 años de mandato, que eran cuando ganaban la elección, y después se iban de nuevo a otra carrera presidencial, y si ganaban estaban 5 años más. O sea, estaban 10 años en el poder. Bulnes, 10 años. Prieto, 10 años. Montt, 10 años. Y después de eso, cuando se va Montt, que fue el último gobernante conservador, ¿quién entra? José Joaquín Pérez, ¿cierto? El primer presidente liberal que también estuvo 10 años, y después de José Joaquín Pérez, que fue liberal, acuérdense de la reforma electoral, ¿cierto? Hubo una reforma electoral que decían que los presidentes ahora duraban 5 años. Por eso que ustedes pueden ver después Santa María 5 años, Aníbal Pinto 5 años, Balmaceda 5 años, porque uno de los puntos importantes de los liberales también era el tema de la rotación presidencial y disminuir el poder ejecutivo. Y si un presidente duraba 10 años, era mucha atribución. Por eso que la reelección presidencial inmediata fue un punto importante para que el Ejecutivo lograra tener mayores atribuciones y mayor poder sobre los otros poderes del Estado. Entonces, era la alternativa correcta E, porque si duraba 10 años en el poder, mantenían la hegemonía y el poder. Imagínense que duraron 30 años los gobiernos conservadores, desde el 31 hasta el 61. Mucho tiempo, ¿ya? Entonces, en la E. Aquí hubo mucho error. Ya, esta es la otra forma de poder justificar cuando solamente son dos alternativas, ¿ya? Lo pueden hacer de la siguiente forma, justificando las dos que son correctas o justificando la que es incorrecta. Por ejemplo, entre los factores que contribuyeron al debilitamiento de la hegemonía conservadora durante la segunda mitad del siglo XX encontramos, ¿se recuerdan que después del año 1855 hubo un pequeño debilitamiento de la hegemonía conservadora que dio paso a que después en el año 1861 llegaran los liberales al poder, ¿ya? Y hubieron diferentes causas que provocaron eso. Primero, el consenso político entre liberales y conservadores, no, ¿ya? No hubo consenso político. Lo único que hubo fue una alianza en su tiempo, ¿se acuerdan de la alianza conservadora-liberal? Para hacerle frente a el presidente de la República, que era Manuel Montt. Fue una rama de los conservadores, ¿cierto? Y en el ámbito liberal. Todo provocado por esto, por la cuestión del sacristán. ¿Se acuerdan que hubo un conflicto entre la iglesia y el Estado? Y el presidente quería sacar a los sacristanes, el tribunal de corte civil, tribunal religiosa, el arzobispo Valdivieso y la pugna que yo le mostré en clase. Esto fue un ámbito muy importante en el debilitamiento de la hegemonía conservadora. Automáticamente entonces es la 2, ¿ya? Y la 3, la creación de organizaciones liberales. ¿Se acuerdan que se crearon la Sociedad de la Reforma, de la Igualdad, los diferentes clubes que yo les comenté que proponían el liberalismo? ¿Se recuerdan de eso, no? Sí. ¿Ya? También, obvio, si se van creando instituciones que están en contra de el orden conservador, lentamente van afectando la hegemonía. Entonces, la alternativa correcta era 2 y 3. ¿Cómo? Martín. Profe, creo que le contestó la mamá. Vale. Sí, profe, perdón, que tal con mi mamá, disculpe. Ya, no, tranqui, ya. Entonces, en la 2 y 3, la 1 no es, y ustedes, ¿para qué podrían justificar de estas dos formas? Estas dos, comentando que la cuestión del sacristán dividió a los conservadores y afectó al orden conservador, y también decir que se crearon diferentes organizaciones liberales y las podrían haber nombrado también, o lo podrían haber justificado solamente tomando la alternativa incorrecta. Yo lo justifiqué de la primera forma, tomando estas dos. La cuestión del sacristán dividió a los conservadores y las organizaciones liberales realizaban oposición a los deseos conservadores, ¿cierto? Porque querían proponer el liberalismo en contra del ideal conservador. Y la otra opción era tomar la 1 y decir, nunca existió un acuerdo entre liberales y conservadores, solamente existió una pequeña alianza cuando querían implementar esta fusión conservadora-liberal. Cortito, listo. Entonces, pueden tomar la alternativa incorrecta y pueden tomar las alternativas correctas para justificar. Las dos formas son igual de válidas. Si quieren justificar la incorrecta y justificar las correctas, también puede ser,
pero les va a tomar más tiempo para realizarlo. También tienen que optimizar el tiempo y también realizar la capacidad de síntesis. Entonces, esta es la alternativa correcta. ¿Claro eso? Sí. ¿Todo claro eso, no? Dedo, bien. Esta pregunta también existieron muchos errores y la voy a responder y la voy a dar mucha importancia porque lo más probable, una pequeña sugerencia, la vuelvo a preguntar en la prueba recuperativa para las personas que tienen rojo, ¿ya? Por lo siguiente, leo, respondo, justifico y explico. Entre las reformas efectuadas a la Constitución del año 1833, durante la República Liberal, podemos señalar, recuerden, ¿cierto?, que los liberales no lograron establecer una nueva Constitución porque era muy difícil hacerlo, y lo que realizaron fueron reformas a la Constitución del 33 para poder gobernar, como las leyes laicas, la reforma electoral, ese proceso de secularización y liberalización de instituciones que estaban controladas por la Iglesia Católica, ¿cierto? Todas las cosas que yo les comenté en clase, esa clase de reformas liberales. Entonces, vamos destacando puntos importantes. Muchos colocaron 1, 2 y 3, y yo lo dije muchas veces en clase. La Iglesia se separó recién del Estado en el año 1925. Recién. En todo el siglo XIX, a pesar de todas las reformas liberales, de esta secularización, de esta liberalización, la Iglesia seguía trabajando a la par con el Estado, solo que una forma más reducida, pero seguía siendo un conjunto, ¿ya? Y en el año 1925 la Iglesia cae y el Estado trabaja solito. Y muchas personas colocaron 1, 2 y 3 porque se confundieron. Yo dije, hubo un proceso de secularización y liberalización, pero la Iglesia no se separó del Estado hasta el año 1925. Y nunca lo olviden, 1925. Sabiendo que esa es la incorrecta, seguimos avanzando. Fin de la reelección presidencial. Se los dije, una reforma muy importante, la reforma electoral del año 1874, decía que se acababa la reelección presidencial y los presidentes duraban 5 años. Entonces, si sabemos que es la 2, automáticamente la 1 desaparece porque la 1 no es, ¿cierto? Perdón, la B. 1 y 2 no es, ¿cierto? Porque la 1 ya no cuenta. 1 y 3 tampoco puede ser, porque ya está la 1 considerada que ya sabemos que no es, y nos queda ver esta. Limitación de las facultades extraordinarias del presidente, sí, recuérdense que el presidente ahora estaba más limitado, ya no era el gran interventor de las elecciones, ahora estaba más controlado también por el Poder Ejecutivo, y automáticamente es la 2 y 3, que es la alternativa correcta en la C, 2, 3. Lo pueden justificar de las dos formas posibles, la incorrecta y las correctas. Yo lo justifiqué de la forma sencilla, que era muy fácil. Coloqué, la Iglesia se separa del Estado en la Constitución del año 1925. Si querían colocar que estas fueron parte de las reformas liberales por esto, esto y esto otro, también está bien, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Vale. Para que no se confundan, por si lo pregunto nuevamente, que es lo más probable. Seguimos avanzando entonces. Ya la 9 está relacionada con las últimas clases que trabajamos sobre el tema del proceso del reconocimiento del territorio chileno, ¿cierto? Y dice, para ejercer soberanía efectiva es necesario tener en cuenta la población existente a lo largo del país, ¿cierto? Obvio, si queremos hacer soberanía en Magallanes, en el norte, en la Patagonia, en la Araucanía, tenemos que saber cuántas personas somos.
Los primeros empadronamientos arrojaron que la población, o sea, los primeros estudios decían que la población estaba concentrada principalmente en la zona central. Yo les dije en Valparaíso y en Santiago que la población ascendía a 1.300.000 habitantes, especialmente en Santiago. Por ser este el principal centro urbano, este panorama ponía en evidencia la necesidad de poblar tanto el norte como el sur del país, ¿cierto? Yo les dije que si no había población, lo más probable es que Argentina, o Perú, o Bolivia, dijeran, oye, aquí no hay población chilena, yo coloco mi población, hago soberanía y reclamo este territorio como mío. Considerando lo anterior, ¿cuál fue la dificultad a la que se enfrentó el Estado chileno para lograr consolidar una identidad común en el territorio chileno? Esto pasa hasta el día de hoy. Sabemos que Chile es una larga y angosta faja de tierra, ¿cierto? Que somos 4.000 kilómetros de país, desde Arica hasta Tierra del Fuego y la Antártida. Y somos muy diversos. En el norte, en el centro y en el sur hay diferentes climas, diferentes geografías, incluso hay hasta diferentes palabras que se utilizan en el norte, en el centro y el sur, y también hay palabras que son universales porque somos chilenos, ¿ya? Entonces, había un desafío de Chile en el año 1830, 1840, para poder ver cómo ocupar la zona centro, la zona sur y la zona norte de forma efectiva. Voy desde la E hacia arriba. El bajo nivel educacional de los habitantes que tuvo como consecuencia de la pérdida de las tradiciones, no, ¿ya? Había un bajo nivel educacional, pero está hablando en esta pregunta de qué dificultó hacer soberanía, qué dificultó que gente habitara el sur como el norte. D, el mestizaje ocurrido durante el proceso de la conquista y la colonización del territorio nacional, tampoco está más orientado a un ámbito social, que ustedes saben que hay dos formas, mestizaje, que era la cruza biológica entre dos razas totalmente diferentes, por ejemplo, mapuches peninsulares, y el sincretismo, ¿cierto? Cuando había una unión de culturas, tanto podría ser españoles como indígenas. Claro ejemplo de eso es la fiesta de la Tirana. Entonces, C, la anarquía en la organización de la República que llevó a realizar elecciones constitucionales. Bueno, puede ser, pero esto más de un ámbito político, no está orientado a un desafío del Estado para hacer soberanía. B, la necesidad de recuperar el espíritu nacionalista perdido en la guerra de independencia podría ser un ámbito más ideológico, que no está orientado a un ámbito de soberanía, de territorio, de ocupar efectivamente el espacio. Y la alternativa correcta es la A, la diversidad étnica y cultural que poseían los habitantes del territorio chileno. Yo les dije, en el norte había un tipo de población, un tipo de sociedad, un tipo de raza, en el centro había otra, en el sur había indígenas, etcétera, 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 y muchas personas justificaban así, colocaron, profe, había diversidad de población, habían indígenas en la Araucanía, y muchos también se equivocaron, ¿ya? Decían que Chile era homogéneo. No, Chile es heterogéneo en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Por eso yo coloqué, Chile era diverso en todas las zonas geográficas de nuestro país. Existen diferentes tradiciones, diferentes costumbres en diferentes zonas y también la población es heterogénea. Por eso la alternativa correcta y la justificación se toma de esto. Cuando la pregunta es así, con A, B, C, D y E, y no hay 1, 2 y 3, se toma la alternativa correcta y se justifica, porque es mucho más sencillo, porque si toman las otras 4 que son incorrectas, les va a salir muy largo y muy tedioso. Por eso que solamente se justifica la que es correcta. Cuando es solo 1, 2 y 3, como yo les comenté, pueden tomar la incorrecta o las 2 correctas, que es más cortito, más sencillo. ¿Cómo vamos ahí? Deditos para arriba, para abajo, ¿cómo vamos? Dedo para arriba, Martín. Benjamín. Sebastián también. Profe, Dime, Félix. o sea, Vicente, la 10 ¿Ya? no me salió a mí. A mí tampoco. Ah, ya. Me salió la 11, como 10. No, sí. Eso fue. Ya, esto. Ya, la 9 lo trabajamos. Ahora iba a hablar de la 10, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. La 10 yo la borré. ¿Ya? Ah, ya. No la coloqué en la prueba por lo siguiente.
porque no lo expliqué de una forma tan profunda y podía llevar al error, ¿ya? Pero ahora solamente lo voy a comentar. Esta es la 10 para ustedes, que es la 11, Sí. ¿ya? La 10 decía en gran medida, ustedes saben que estuvo Gay, Domeyko, Lambert, Felipe, y que hicieron diferentes investigaciones científicas, ¿cierto? Considerando la anterior, ¿qué consecuencias tuvo el desarrollo de la ciencia mencionada en Chile en el siglo XIX? O sea, ¿qué provocó esta investigación geográfica? Consecuencia tangible. Y acá hay diferentes alternativas. Y, en gran medida, este estudio del suelo, de la población, de la cartografía, del espacio geográfico, ayudó a nuestro país a poder ver dónde estaba la tierra fértil y dónde las personas se podían asentar. Por ejemplo, cuando Domeyko investiga al norte, dice ya, acá en esta zona hay recursos mineros y la gente se puede asentar acá. Por eso que automáticamente se extienden los suelos cultivables y se intensifica la extracción de minerales. Se conoce el territorio y se sabe cómo se va a ocupar. Porque antes de eso no se sabía, pues no se sabía si esta tierra era fértil o no, qué tipo de clima había, qué recursos había. Por eso que las misiones científicas ayudaron a reconocer el territorio, donde se va a asentar la población, qué recursos existen y qué tipo de suelo existe para hacer la agricultura. Ustedes saben que la agricultura es muy importante en nuestro país, en toda nuestra historia en gran medida. Por eso no la coloqué, ¿ya? ¿Claro eso? Dedos para arriba de nuevo. Héctor, dedo para arriba. Bien. Nicolás también. Sebastián, vamos. Ya. La 10, que es para ustedes. ¿Cuál o cuáles de las siguientes propuestas se atribuyen a la tarea desempeñada por la Universidad de Chile a comienzos del siglo XIX? También hubo un error bastante grave en esta pregunta. Se equivocaron mucho y solamente por no ubicarse espacialmente, temporalmente, no hacer una línea de tiempo mental. Ya, queda muy poca reunión. Voy a terminar la reunión, ingresan de nuevo al link y terminamos los últimos 10 minutitos para terminar esto. Ya hay un par de cosas más que quiero comentar. ¿Todo claro con eso? Sí, profe. Ya. Yo, profe, Ingresan de inmediato.